Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Pablo. Trabajo en una empresa de mantenimiento vial que opera principalmente en el sur de la Ciudad de México. Nos encargamos de revisar señalizaciones, cambiar postes dañados, repintar líneas, esas cosas. La mayoría de las veces, trabajamos en la noche o en la madrugada, cuando hay menos tráfico. Periférico Sur es una de nuestras zonas frecuentes. Mucha gente piensa que las historias que se cuentan sobre esa vía son exageraciones, que todo es culpa del cansancio o de la mala iluminación. Yo pensaba igual, hasta esa noche. Era jueves, 2:30 de la madrugada, y estábamos en un tramo entre Insurgentes y San Jerónimo. Ese segmento tiene curvas extrañas y hay una bajada leve, como si de pronto la ciudad se hundiera un poco. Íbamos en una camioneta de la empresa, con las balizas prendidas y los conos ya colocados para trabajar un cambio de luminarias. Éramos 4. El chofer, un compañero llamado Alan, otro tipo nuevo del que no recuerdo el nombre, y yo. Esa noche yo tenía que revisar el cableado de una farola que estaba fallando. Nada fuera de lo normal. Lo raro empezó cuando Alan me hizo una seña para que me acercara a ver algo. Estaba arrodillado al borde del camellón, mirando hacia el acotamiento del sentido contrario. Cuando llegué, me apuntó con el dedo una figura recostada justo detrás de una defensa metálica. A primera vista parecía una persona dormida, tirada boca arriba, como si se hubiera desmayado, pero el cuerpo estaba completamente inmóvil, como si fuera parte del concreto. No se movía con el viento, no tenía ningún temblor típico de alguien con frío, nada. Parecía una figura de cartón piedra, pero yo sabía que no lo era. Pensamos que se trataba de alguien atropellado, un indigente o incluso un borracho. Así que llamamos por radio para reportarlo y esperamos la llegada de una patrulla. Mientras tanto, decidimos no acercarnos. Nos limitamos a seguir trabajando con cierta incomodidad, lanzando miradas cada tanto hacia el bulto inmóvil del otro lado. Después de unos 15 minutos, la figura simplemente ya no estaba. Lo noté cuando fui a buscar una herramienta en la camioneta. Volteé al camellón y el cuerpo ya no estaba. No escuchamos pasos, ni vimos movimiento alguno. Solo. Desapareció. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero Alan lo vio también. Incluso el tipo nuevo lo había comentado. De pronto los tres estábamos buscando alguna lógica, alguna explicación. A lo mejor se fue gateando, dijo uno, como si eso tuviera sentido. O se lo llevaron en un coche, propuso Alan, pero en ningún momento vimos luces ni escuchamos motores. La patrulla llegó 20 minutos tarde. Para entonces, ya no había nada que reportar. Les explicamos lo que pasó. Nos miraron como si estuviéramos jugando una broma pesada, y se fueron con desgano. Seguimos trabajando esa noche con una sensación rara, como si alguien nos estuviera observando desde el camellón. No pasó nada más, pero el ambiente se sentía denso, como cargado. No dijimos una sola palabra durante el resto del turno. 2 noches después, volvimos al mismo punto, esta vez para reemplazar otra farola dañada, unos metros más adelante. Había tránsito pesado, así que tuvimos que esperar hasta casi las 3 para comenzar. Cuando por fin bajamos de la camioneta y nos pusimos a trabajar, Alan me hizo otra seña. Lo vi mirando hacia el mismo lugar de la vez anterior. Esta vez no había nadie acostado, pero sobre la defensa metálica, alguien había dejado una especie de trapo sucio colgando. Parecía una bufanda o algo así. Me acerqué a verlo por curiosidad. Estaba enredado en uno de los extremos de la defensa, y tenía manchas oscuras que parecían sangre vieja. No olía a nada, pero el solo hecho de encontrarlo en el mismo punto me puso nervioso. Decidimos guardarlo en una bolsa de plástico y llevarlo con nosotros. No sé por qué lo hicimos. Supongo que queríamos alguna prueba para mostrarle al supervisor. Cuando llegamos a la base, nadie nos creyó. Dijeron que era una broma, que habíamos encontrado el trapo en un baldío y nos estábamos burlando del turno de día. El objeto desapareció del casillero 2 días después. Nadie se hizo responsable, pero lo peor vino unas semanas después, cuando Alan dejó el trabajo sin avisar. Me envió un mensaje por WhatsApp que nunca entendí del todo. Decía: "No voy a volver ahí, no es un lugar normal". Lo llamé y no contestó. Me bloqueó al día siguiente. Uno de sus primos me contó, tiempo después,
que había tenido problemas para dormir, que despertaba sudando, gritando que había alguien en la orilla de la carretera, siguiéndolo con la mirada. Yo traté de olvidar todo eso, pero a veces, cuando paso por ese tramo de periférico, incluso si voy como pasajero, no puedo evitar mirar hacia el camellón, esperando ver algo. Hasta hoy no he vuelto a ver esa figura, pero sé que está ahí. Hay algo en esa parte del periférico que no pertenece del todo a esta ciudad. Continuamos con la segunda historia. Mi nombre es Diego, y lo que les voy a contar pasó en una madrugada de junio, hace poco más de un año. A esa hora, la mayoría de la gente ya está durmiendo o volviendo a casa. Yo estaba trabajando. Reparto medicamentos para una cadena de farmacias que cubre casi toda la CDMX. Y una de mis rutas era ir del centro a la zona de Santa Fe. Normalmente el trayecto es tranquilo, más allá del tráfico y los malos manejos, pero esa noche algo cambió. Y todavía me cuesta entenderlo del todo. Eran las 2:10 a.m. cuando salí del almacén. La ciudad estaba húmeda, había llovido unas horas antes. Tomé viaducto y luego me incorporé hacia Constituyentes. El camino estaba más oscuro de lo usual, no por falta de luz, sino porque el cielo se veía pesado, como si una neblina baja tapara todo desde arriba. Encendí los antiniebla, pero no ayudaron mucho. Aún así, todo iba bien, hasta que pasé por debajo de un puente peatonal, cerca de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Justo al cruzarlo, sentí como si todo el ambiente se comprimiera. No sabría cómo explicarlo. Mi oído se tapó, como cuando subes a un cerro. Bajé un poco la ventana para igualar la presión, pero el aire de afuera no era normal. Estaba frío, pero no el frío húmedo que deja la lluvia, sino un frío seco, extraño, que olía raro, como a tierra mojada mezclada con metal. Seguí manejando. Empecé a notar que no había más autos, ni uno solo. A esa hora, siempre hay al menos 2 o 3 trailers o taxis que van o vienen, pero esa madrugada, nada, yo solo. Y entonces lo vi, al lado derecho de la carretera, justo en una de esas paradas improvisadas donde a veces estacionan las patrullas, había una figura. No era un coche, ni una persona esperando el transporte, era alguien parado, inmóvil, justo a la orilla de la vía, con un abrigo largo y las manos en los bolsillos. No tenía maletas ni mochila, solo estaba ahí, viendo hacia los carriles. Me pareció raro, pero como no se movía, asumí que era alguien esperando ayuda. Pasé de largo, no me detuve, pero unos 500 metros más adelante en otra curva, había otra figura. La misma postura, mismo abrigo, misma forma de estar ahí como si me esperara. Ahí fue cuando se me heló la espalda. Frené, no bruscamente, pero sí lo suficiente para cuestionarme si estaba viendo bien. Me froté los ojos, respiré hondo. Tal vez solo era alguien más parecido, otra persona también parada en el camino. Pero entonces, cuando arranqué de nuevo, lo vi por el retrovisor. Seguía ahí, y me estaba mirando. No parpadeaba, lo juro. Ni siquiera se movía. Tomé la siguiente salida, buscando rodear por otro camino. Me metí por una calle secundaria que conecta con Vasco de Quiroga. Nunca la había usado, pero sabía que salía más adelante. Fue una mala decisión. La calle era vieja, con el pavimento resquebrajado. A medida que avanzaba, el entorno se sentía más rural que urbano. Casas de ladrillo sin pintar, postes torcidos, grafitis viejos. De pronto, como si se cortara una película, todo dejó de sonar. Ni el motor, ni la lluvia acumulada en el techo, ni los amortiguadores, nada. Y al fondo, parado justo en medio del camino, estaba él otra vez. El hombre del abrigo. Esta vez tenía algo en la mano. Me detuve en seco. Pisé el freno sin pensarlo, y el cinturón me presionó el pecho. El hombre no reaccionó. Seguía en medio de la calle, de espaldas esta vez, sosteniendo lo que parecía una lámpara o una linterna apagada. Pero no emitía luz. Solo la levantaba con el brazo estirado como si me estuviera señalando el camino o advirtiéndome de algo. Toqué el claxon una vez. No se movió. Bajé la ventana y grité, pero mi voz salió ahogada, como si la calle absorbiera el sonido. No hubo eco, no hubo respuesta. Retrocedí.
Era lo más lógico. No sabía si era un loco, alguien drogado o una trampa. Metí reversa y al voltear por el espejo retrovisor, lo vi parado detrás del coche. El mismo abrigo, mismo hombre. Ya no tenía nada en la mano. Ahí fue cuando me temblaron las piernas. No lo vi moverse. No escuché pasos. Simplemente estaba allí, como si se hubiera desdoblado. Salí del coche. No me pregunten por qué. Creo que fue el instinto, o tal vez el miedo que te hace actuar sin lógica. Caminé hacia el frente, queriendo enfrentar al primero, pero ya no estaba. Solo quedaba el de atrás, que ahora se aproximaba lento, muy lento. No corría, no hablaba, solo caminaba con ese andar que parece más flotado que pisado. Volví al coche, cerré con seguro y apagué las luces. Me hundí en el asiento, sintiendo el corazón en la garganta. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo ser 1 minuto o 20. Cuando volví a mirar, ya no había nadie. Arranqué. Me metí a una avenida principal sin fijarme si era sentido contrario. Solo quería volver a donde hubiera luces, coches, movimiento, a lo normal. Llegué a una gasolinera abierta. Paré ahí y me quedé temblando varios minutos antes de poder volver al volante. El resto de la madrugada manejé con las luces altas y la música fuerte. No volví a ver al hombre del abrigo. Entregué el pedido, aunque tarde, y al regresar tomé otra ruta. Al día siguiente, con la cabeza más fría, le conté esto a un compañero que lleva años en el mismo trabajo. Me miró serio y me dijo algo que me heló la sangre. A ti también se te apareció. Dicen que ese hombre se le aparece a los choferes que andan muy cerca de donde antes estaba el Camino Viejo, por la zona de Constituyentes. Dicen que ahí antes bajaban cuerpos sin identificar de los hospitales, y que algunos quedaban abandonados. Algunos cuentan que todavía aparece para advertirte, o para llevarte con él, si no respetas el camino. Desde esa noche, nunca más tomé rutas alternas, nunca más me desvié. Si hay tráfico, me aguanto. Si hay cierre, me espero. Pero no me vuelvo a salir de la ruta principal, no en Santa Fe. Vamos con la tercera historia. Trabajo manejando una unidad tipo van que transporta personal de madrugada, todos los días, entre las 3:30 y las 5 de la mañana. Recojo a empleados que entran al primer turno en diferentes fábricas cerca de Iztapalapa y Tláhuac. Conduzco una ruta fija, pero cada tanto me dan nuevos pasajeros con distintas paradas, así que el recorrido puede cambiar. No me molesta. Me gusta manejar de noche. No hay tráfico. La ciudad se ve completamente distinta y se siente como si fuera de otra dimensión. Claro, también pasan cosas raras. Eso fue justo lo que me pasó hace unos meses, una madrugada de lluvia, de esas donde todo está tan empapado que hasta el aire huele a óxido. A eso de las 4:10, me tocaba pasar por Avenida Tláhuac, a la altura de una calle pequeña que conecta con un baldío y unas naves industriales abandonadas. No me gustaba esa parte del recorrido. No había buena iluminación. Las calles eran estrechas, llenas de baches, y en ese momento había obras, por lo que varios tramos estaban cerrados o desviados. Pero esa noche, uno de los nuevos empleados tenía que ser recogido ahí. Según la hoja que me dieron, su nombre era Ramírez, y estaba agendado para esa parada solamente por una semana. A mí me dio lo mismo. Mientras suban rápido, no tengo problema con nadie. Llegué puntual. Llovía fuerte. Los limpiaparabrisas iban y venían sin descanso, y la calle estaba casi vacía. Me estacioné donde decía el punto exacto, junto a una tienda cerrada con cortina metálica y una reja oxidada al lado. Apagué el motor para ahorrar combustible y me quedé esperando. Miraba por los espejos y solo veía charcos, árboles mojados, luces parpadeantes y el reflejo de los faros en la calle. A los 5 minutos, pensé que no vendría nadie. Agarré el celular para mandar un mensaje al supervisor, y justo ahí vi la silueta. Alguien salía de entre los árboles, desde el baldío. No tenía paraguas ni abrigo. Era delgado, alto, caminaba con las manos colgando a los lados. Me fijé en que no usaba mochila ni nada encima, lo cual me pareció raro para alguien que iba a trabajar. Pero bueno, hay gente que guarda sus cosas en la planta. Bajé la ventana un poco y le hice señas. El tipo no respondió. Solo caminó hacia la van y subió por la puerta lateral cuando la abrí. ¿Ramírez?
Pregunté. No contestó. Se sentó en la tercera fila, del lado izquierdo. Iba empapado. Podía oler el agua sucia que traía encima. No me miró, no saludó. Pensé que estaría enojado por la lluvia, o con sueño. Gente rara hay en todos lados. Encendí el motor y seguí la ruta. Mientras avanzaba, me hablaban por el radio otros choferes para preguntar si ya iba en tiempo. Respondí rápido, sin girarme, pero cuando me detuve en la siguiente parada, uno de los empleados habituales subió y me miró con cara extraña. ¿Vienes solo? No. Ya recogí a Ramírez. Está atrás, le dije. El empleado giró el cuello y luego me volvió a ver. No hay nadie, me dijo en voz baja. Me tensé. Miré por el retrovisor. No se veía bien. Estaba oscuro en la parte trasera, pero claramente yo lo vi subir. Incluso había dejado marcas de agua en el piso de la van. Paré la música. Silencio absoluto. ¿Segurito que lo subiste? Claro. Salió del baldío. Se subió hace como 15 minutos, respondí, dudando ya de mi propio recuerdo. El resto del camino fue incómodo. El nuevo pasajero no volvió a decir nada. El otro tipo se sentó en la fila delantera y no se volvió a girar. Pasando la cuarta parada, justo cuando giraba por una curva cerca del periférico oriente, escuché que algo se arrastraba en la parte trasera, como si alguien moviera los pies despacio. Me congelé. El retrovisor seguía sin mostrar nada claro. Y ahí fue cuando, por el rabillo del ojo, vi algo moverse. Una cabeza, una silueta muy pálida. Me detuve de golpe en un semáforo. El pasajero habitual gritó asustado. No hay nadie, chofer. No hay nadie ahí. Y sin embargo, yo vi la figura, agachada, como si se escondiera detrás de los asientos, como si supiera que no queríamos verla. Me quedé con la mirada fija en el retrovisor. El semáforo seguía en rojo, pero yo no podía pensar en nada más que en esa cosa que parecía moverse agazapada entre los asientos traseros. El otro pasajero me miraba con una mezcla de miedo e incredulidad. En ese momento, sentí que estaba atrapado en una escena sin lógica. Vi con claridad al tipo subirse, mojado, con la ropa pegada al cuerpo, y escuché cómo cerró la puerta. ¿Dónde estaba ahora? Avancé cuando el semáforo cambió. En silencio. Lo único que se escuchaba era el ruido constante de la lluvia contra el techo y los charcos que explotaban bajo las llantas. El tipo que iba conmigo ya ni hablaba. Iba con los ojos clavados al frente, como si no quisiera mirar atrás. Y yo, aunque tenía el impulso de detenerme y revisar todo, no podía hacerlo. Algo me decía que, si me giraba, vería algo que no quería ver. Llegamos a la siguiente parada. Nadie subió. Apagué la van y volteé por fin hacia la parte trasera. No había nadie. Ni rastros de un pasajero, ni ropa mojada en el asiento, ni marcas frescas en el piso. Nada. El único rastro era un ligero olor a humedad, como cuando uno entra a una casa abandonada. El pasajero que iba conmigo me habló en voz baja. Yo, mejor me bajo aquí, compa. Me voy caminando. Ya estoy cerca. ¿Estás seguro? Pregunté, aunque yo también lo entendía perfectamente. Sí, ya estuvo bueno. Ánimo, chofer. Se bajó rápido, cerró la puerta con fuerza y desapareció entre la lluvia. Me quedé solo, y en ese momento, la van empezó a oler aún más fuerte, como ropa vieja mojada. Encendí la luz interior y eché un vistazo atrás. Nada, todo igual. Me sentí tonto, paranoico. Quizá me estaba sugestionando. Respiré hondo, arranqué y seguí la ruta. A 2 cuadras de la planta final, pasé por un tramo completamente oscuro, sin faroles. El parabrisas apenas dejaba ver, y fue ahí cuando escuché algo, una tos seca, justo detrás de mí. No venía del asiento trasero, era justo detrás, entre la primera y segunda fila. El sonido fue tan claro que giré de golpe la cabeza. No había nadie, nadie. Paré en seco. Me bajé. Abrí la puerta lateral. Vacío. Un silencio pesado se metió en mis oídos. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, por alguna razón, se sentía como si el mundo entero se hubiera quedado congelado. Cerré la puerta con cuidado. Subí, encendí el motor, y entonces, cuando puse la mano en la palanca, escuché que alguien exhalaba justo en mi nuca.
No me giré. No dije nada. Arranqué y conduje el resto del camino sin mirar atrás. Dejé la unidad en el patio como si nada. Firmé la hoja de ruta y me fui directo a casa. Esa noche no dormí. No sé qué fue lo que recogí, pero no era un pasajero común. A la mañana siguiente hablé con el supervisor. Le pregunté si Ramírez había llegado a trabajar. Me miró con extrañeza. ¿Ramírez? No, esa parada se canceló ayer. El tipo renunció antes de empezar. ¿No te avisaron? Me quedé callado. No dije nada más. Pero desde ese día pedí que me cambiaran de ruta. No he vuelto a pasar por esa calle, y cada vez que escucho llover fuerte de madrugada, no puedo evitar recordar la silueta empapada que salió del baldío. No siempre sabes lo que sube a tu vehículo. No siempre es alguien. Historia 4. Me llamo Javier. Tengo 29 años y trabajo como repartidor. Paso gran parte del día y la noche manejando por las calles y carreteras de Ciudad de México, entregando paquetería. Conozco cada ruta y atajo, pero hay noches que simplemente se sienten distintas. No sé si fue la fatiga o algo más, pero aquella noche lo que viví no lo olvido. Era cerca de las 11:30 p.m., cuando terminé mi última entrega en un punto al sur de la ciudad. El tráfico ya había disminuido bastante y decidí regresar a casa por la carretera que atraviesa la zona de Xochimilco y Tlalpan. Me gusta esa ruta porque es directa, pero también tiene tramos oscuros y poco iluminados, sobre todo después del pueblo de San Andrés Totoltepec. Con la música a un volumen medio, encendí las luces largas porque el camino se pone muy oscuro en ciertas partes. El aire fresco que entraba por la ventana me mantenía despierto. Iba concentrado, atento al tráfico, cuando sentí un movimiento extraño en el retrovisor derecho. No era un vehículo ni un motociclista. Algo se movía rápido, pero sin luces. Pensé que era un animal, tal vez un perro o un gato cruzando. No le di mayor importancia. Unos minutos después, el movimiento volvió, esta vez en el espejo izquierdo. Parpadeé y traté de enfocar mejor. No vi nada, solo la oscuridad y la carretera. Seguí adelante, pero la sensación de que algo me seguía no me abandonaba. Llegué a una curva cerrada, justo antes de un tramo recto de unos 5 kilómetros. En ese tramo, de repente, la radio comenzó a emitir estática por unos segundos, y la música se cortó. Me quedé en silencio, y entonces sentí que el coche vibraba ligeramente, como si hubiera algo debajo de las ruedas. Pero al mirar el tablero no había alerta ni nada fuera de lo normal. Volví a encender la música con el botón, y la estática desapareció. Respiré profundo y aceleré un poco. Ya casi estaba saliendo del tramo oscuro cuando, en el retrovisor central, vi algo que me congeló la sangre. Era una figura negra, alta, parada en el borde de la carretera, justo detrás de mí, sin ninguna luz ni rasgo visible. No podía apartar la mirada, pero en un parpadeo la figura desapareció. Me toqué el pecho, porque sentí que me latía fuerte. Intenté racionalizarlo. Debe ser un reflejo, o algo que vi mal, me dije. Pero la sensación de que no estaba solo en esa carretera se intensificó. Aumenté la velocidad, y al llegar a un tramo con mejor iluminación, la figura volvió a aparecer en el retrovisor derecho. Esta vez más cerca, pero todavía sin forma definida, como una sombra. Intenté mirar por la ventana, pero no había nadie ni nada en el camino. Sentí un escalofrío. No era miedo, era una mezcla de alerta y desconcierto. Empecé a pensar en detenerme en alguna gasolinera o restaurante abierto, pero no había ninguno cerca, y no quería quedarme parado en medio de la nada. Decidí continuar, concentrado en el camino. Pero la sombra no desaparecía. A veces parecía acompañar el coche, a veces se adelantaba unos metros, y luego volvía a aparecer detrás. En un momento, al tomar una curva cerrada, la sombra pareció acercarse más que nunca, y en el retrovisor tuve la impresión de ver un rostro pálido, con ojos oscuros y vacíos. Casi me da un infarto. Abrí la ventana para gritar o pedir ayuda, pero el aire frío que entró me recordó que estaba solo y que nadie escucharía. Cerré rápido y aceleré a fondo. La carretera empezó a subir y bajar, y la sombra dejó de aparecer. Respiré más tranquilo, aunque el pulso seguía acelerado. Al llegar a un tramo con luz, bajé la velocidad y miré por los espejos con cuidado.
Nada. Solo el reflejo de la ciudad a lo lejos. Al entrar a la zona urbana, la tensión empezó a irse. Pero todavía sentía que algo me había seguido, que la carretera había guardado un secreto para mí. Llegué a casa, estacioné, y me quedé un rato sentado dentro del coche, sin ganas de moverme. Desde esa noche, cada vez que manejo por esa ruta, especialmente de noche, reviso el retrovisor con cuidado, pero nunca vuelvo a ver esa sombra. Sin embargo, sé que estuvo ahí, y sé que la carretera guarda cosas que no todos quieren o pueden ver. Historia 5. Me llamo Eduardo, y hasta hace poco trabajaba como técnico en mantenimiento de equipos médicos. Por temas de logística, solía moverme por toda la ciudad en mi coche. Las rutas cambiaban a diario, y aunque eso puede parecer una pesadilla para cualquiera que haya manejado en CDMX, yo ya le tenía medida la paciencia. Al menos eso pensaba. Esa noche tenía que entregar una pieza a un hospital al sur de la ciudad. Salí de la oficina a eso de las 8, y el tráfico ya estaba bajando. Mi ruta era más o menos clara: tomar Insurgentes, cruzar por Tlalpan y llegar por la lateral de Viaducto. Pero algo me jugó chueco desde que pasé por el cruce de Eje Central con Sola. No fue un evento grande ni algo que me pusiera en alerta. Simplemente, me equivoqué. Me metí en una calle que juraba que conectaba, pero al avanzar 2 cuadras, no reconocí nada. No sé si fue por el cansancio o por la costumbre de seguir siempre el GPS, pero esta vez, el mapa del celular dejó de cargar justo después de girar, como si se hubiera congelado en el momento más inoportuno. Me dije que podía arreglármela solo. Seguí avanzando por lo que parecía un camino bastante recto, sin nombre visible, sin gente. Pensé que si iba en línea, terminaría saliendo a una avenida, pero no fue así. Empecé a sentir que estaba dando vueltas en círculo. El entorno no cambiaba, las mismas casas con rejas oxidadas, la misma tienda cerrada con un toldo a medio caer, y los mismos 3 baches alineados como si marcaran territorio. Apagué la radio, abrí la ventana para respirar, y lo único que entró fue un olor seco, como de pasto podrido mezclado con humedad vieja. Revisé el reloj: 8:46 p.m. No era tarde, pero el ambiente tenía esa textura densa, como cuando una tormenta está por caer. Frené en una esquina para intentar reubicarme, pero no había señal, ni un alma, ni un solo coche, solo una farola parpadeando al fondo de la calle. Quise dar vuelta en U, pero algo me hizo detenerme. Una silueta apareció a la distancia. Un hombre, o eso pensé al inicio. Caminaba lento, sin prisa, cruzando la calle como si no me viera. Vestía un pantalón suelto y una chaqueta oscura que se arrastraba por el pavimento. Toqué el claxon. Ni volteó. Me asomé por la ventana. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Nada. Solo el sonido de mis llantas sobre el concreto húmedo cuando avancé lentamente para evitar atropellarlo. Pero no tuve que hacerlo. El tipo se detuvo en seco, y sin mirarme, alzó la mano en señal de alto, y luego desapareció. No caminó más. No se echó a correr. No entró a una casa. Simplemente ya no estaba. Apreté el volante. Una mezcla de miedo y rabia me revolvió el estómago. No tenía tiempo para tonterías. Aceleré, giré la primera calle a la derecha que encontré y recé porque aquello me llevara de vuelta a la ciudad que conocía. Pero lo que encontré fue peor. Doblé y sentí el cambio de inmediato. La calle era más angosta, con árboles secos que parecían inclinarse hacia el asfalto, como si quisieran tocar los autos que pasaban. Pero lo más inquietante era el silencio. En la Ciudad de México, incluso en las colonias más tranquilas, siempre hay un perro ladrando, una bocina a lo lejos, un motor. Aquí, nada, solo el rechinar de mis llantas y el zumbido suave del motor. Avancé despacio, atento a cualquier letrero o indicio de que no estaba completamente perdido. Pero no había nombres de calles, ni señales, ni luces encendidas en las casas. Parecía una maqueta mal armada, como si fuera una réplica incompleta de una colonia real. Me empecé a desesperar. Estaba por girar otra vez cuando vi un coche estacionado a lo lejos, del lado derecho de la calle. Tenía las luces de emergencia parpadeando. Me alivié. No estaba solo. Me acerqué un poco más, bajé la velocidad y encendí la luz interior para que supieran que me detenía a ayudar.
Me orillé con cuidado, pero cuando estuve al lado del vehículo, sentí algo raro. No había nadie dentro. Las puertas estaban abiertas, como si la persona que lo conducía hubiera salido corriendo a medio camino. Encima del asiento del copiloto había una caja con jeringas, un uniforme médico arrugado y un celular vibrando con insistencia. No quise tocar nada. Mi instinto me gritaba que siguiera. Aceleré. No habían pasado ni 2 cuadras cuando las luces delanteras del coche titilaron. Pensé que era una falla, pero al ver por el retrovisor, el coche que había dejado atrás estaba completamente apagado. No solo sin luces, sino sin forma. No estaba. Como si nunca hubiera existido. Frené de golpe. Cometí el error de bajarme. Saqué el celular, pero seguía sin señal. Todo el entorno tenía un tono más oscuro, como si la noche aquí fuera distinta. Caminé unos pasos hasta el centro de la calle, intentando comprender qué estaba pasando. Sentí que me observaban. Fue entonces cuando escuché pasos. Muchos. Y risas suaves, apagadas, como de niños jugando a lo lejos. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Lo único que había era una especie de figura sentada sobre una banca, al fondo del parque que apenas se distinguía por las sombras. Era pequeña, delgada, tal vez una mujer, con el cabello largo cayéndole sobre la cara. Me quedé congelado, y luego me habló. O al menos, eso creí. No es por aquí. La voz vino desde otro lado, justo al lado mío. Me giré bruscamente y no vi a nadie. Solo un poste con cables rotos, que chispeaban levemente. No es por aquí, dijo otra vez. Subí al coche como pude. Cerré los seguros y empecé a retroceder sin mirar. Quería salir de ahí como fuera. Me temblaban las manos. Di vuelta en una esquina al azar, y lo siguiente que vi fue un letrero familiar. Volví a estar sobre Calzada de Tlalpan. No supe cómo llegué, ni qué calles tomé. Solo me detuve frente a una gasolinera, y me quedé ahí, con las manos pegadas al volante, jadeando como si hubiera corrido un maratón. No volví a tomar esa ruta. Nadie me creyó cuando lo conté. Decían que estaba cansado, que exageré, que seguro me metí en una colonia en obras o una privada cerrada. Pero yo sé lo que vi, y sé que hay calles en esta ciudad que no están en los mapas, que se abren solas cuando vas distraído, y que a veces, si tienes suerte, te dejan volver, pero no siempre. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.